¿Qué vamos a ocupar en esta oportunidad? Té verde, el té verde matcha que les dejé el video el otro día que filmé la introducción y me había vestido igual. Y salvia, que es una hierba súper anti-age, aparte que ayuda a frenar la producción de grasitud de la piel, ayuda a rejuvenecerla, es excelente. Ojalá puedas conseguir la salvia que viene molida en un polvito muy finito, y si no, agarras las hojas de salvia y con él mortero, todos tienen que tener un mortero normalmente para poder trabajar mejor las hierbas, o con piedra, ahí se la ingenian, lo muelen al máximo que puedan. Esos son los dos principales ingredientes activos. Así que los dejo con la receta, que es muy simple, y los veo en otro video. Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, lo primero que hacemos es tomar 2 cucharadas de clara de huevo. La clara de huevo lo que nos va a ayudar es a que la mascarilla tome cierta consistencia en el rostro, se mantenga, y que nos ayude también a dar proteínas, ¿no? También agregamos 1 cucharada de yogurt natural para darle también cierta textura y obviamente propiedades, porque tiene proteínas también que nos ayudan mucho y otros componentes. Agregamos 1 cucharadita de nuestro polvo de salvia y agregamos 1 cucharadita a 2 si quieres. Cuanto más piel grasa, más cantidad de té verde le puedes agregar. Y hacemos nuestra pastita y ahí tenemos nuestra mascarilla, que la podemos mantener en el refrigerador por varios días. Lo que hacemos es aplicarla, dejarla que se seque, y una vez que está seca, más o menos esos unos 15 minutos, lo que agarramos es con agüita tibia y una esponjita suave, vamos retirando la mascarilla. Nos secamos el rostro y después de un ratito simplemente nos colocamos nuestra crema hidratante. Y así, muy simple. Espero que la practiquen y me cuenten después sus resultados. Que estén muy bien. Chao, chao.